El fin de una civilización. ¿Ok? Carlos Dalmau, esto es un nuevo orden mundial. Carlos, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué pasó las pasadas 6 semanas? El fin de una civilización, que un presidente de una nación diga literalmente, como si fuera un asunto de juego, yo voy a eliminar una civilización. Yo sé que para mucha gente es una exageración porque Trump siempre lo lleva a lo... Pero, ¿cómo tú puedes lograr una negociación con alguien que está diciendo que va a eliminar, o sea, va a cometer genocidio? O sea, voy a desaparecerte a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Y después de eso, pero vamos a negociar y vamos a hacer un joint venture en el Estrecho de Hormuz. ¿What? O sea, yo entiendo, Donald Trump, le soy franco, en muchas ocasiones, como he dicho, yo se la doy. Creo en la estrategia de las tarifas, la comprendo. Puedo comprender lo que está haciendo con el sistema de salud. Gran parte es bluff, pero ciertamente está moviendo la vara para que regresen las empresas a Estados Unidos. Ha hecho movimientos importantes y súper relevantes con el tema de las farmacéuticas. Yo pudiera, y he defendido lo que está haciendo Maja en algunos casos, no en todo, pero ciertamente en gran parte. Creo que había que tomar decisiones, porque si plantear que el mundo se va a arreglar por sí solo, o va a llegar el punto de Venezuela, por ejemplo, incluso Cuba. O sea, pues si siempre hablamos, pero pues nadie hace nada, pues no pasa nada. Pero decir, mientras estás negociando en una mesa con tu nuero y tu enviado especial, que están en la mesa negociando un acuerdo posible con un país al cual acabas de matarle a todo su liderato y todos los días estás dispuesto a matarle más del liderato, voy a borrarte del mapa. Voy a borrarte a ti y a tu civilización completa. ¿Qué rayos pasó aquí? Porque hay límites y hay límites. Yo estoy de acuerdo contigo. De todos los años que llevo analizando y estudiando a Trump, porque no porque me guste ni sea un placer particular, sino porque es la figura que define el liderato político que ha estado al mando de los Estados Unidos en los pasados años. Así que hay que entenderlo, hay que comprender sus tácticas, sus estrategias. Y él tiene una táctica, más que una estrategia, es una táctica, con un efecto que quiere tener en una negociación, que es la amenaza exagerada. La amenaza de que te voy a destruir, de que te voy a meter preso, de que voy a hacer, dependiendo del contexto. Pero hay una expectativa de que hay límites todavía. Aún para Trump hay límites. Él es el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. A pesar de que China ya se sombra, sigue siendo Estados Unidos el país más poderoso. Y cuando tú pones por escrito en una red social, voy a destruirte, cuando tú dices una civilización que te voy a devolver a la edad de piedra y nunca volverás a existir, pues estamos hablando de lo que ocurría en las ciudades antiguas que quedaban arrasadas, como cuando Roma destruyó a Cartago. Y nunca, o sea, destruyó todo de Cartago, o sea, Cartago dejó de existir. Era arrasar con una ciudad, matar a todo el mundo. Era Y como va a vender quedar piedra sobre piedra a los Jesucristo, y ¿no? vender a las mujeres y a los niños como esclavos. O sea, eso es lo que ocurría, ¿verdad? En las guerras de la antigüedad, cuando un poder hegemónico quería destruir una ciudad, acabar con una civilización. Cuando un presidente utiliza ese lenguaje sin cualificativo ninguno, dice, si esta noche estos locos y los insulta no se alinean a lo que yo he dicho, pues se va a acabar esta civilización. La implicación se recibió de varias maneras. Una, pues la exageración. Los que querían dorar la píldora decían, ¿ves? La exageración típica de Trump. Pero cuando tú eres el presidente que puedes autorizar el uso de armas nucleares, y Estados Unidos ha usado armas nucleares contra civiles, como ocurrió en Nagasaki, en Hiroshima, puso al mundo en vilo. O sea, el mundo entero estaba a la expectativa hace 2 días atrás de qué va a pasar.
Carlos, perdóname. Esa es la te realidad. tengo que interrumpir porque yo no lo tomé en serio. Tú sí. Lo que pasa es que yo no pensaba, por todo lo que uno sabía de Trump, yo no pensaba que él iba a usar armas nucleares, ni tampoco pensaba que él iba a hacer un ataque que comprometiera a los Estados Unidos a una guerra más a largo plazo. Él lo que quiere es salir de la guerra. Ya él lo ha dicho. Y cuando alguien quiere salir de algo, quiere lograr el mejor acuerdo posible. Y él entendió que usando esas amenazas. Pero el problema con las guerras es como, usemos una metáfora, a veces uno empieza a jugar de mano y termina peleando de verdad. Uh-huh. Entonces, esas amenazas, cuando luego la gente empieza a decir, mira, que si el tema del taco, que es Trump always chicken out, y todo, eso puede crear un estado psicológico en que él se atreva a hacer cosas como destruir todas las plantas o muchas de las plantas de energía, lo que tiene un efecto en cadena. Hay muchas ciudades y pueblos y poblaciones en Irán que dependen de esas plantas para tener agua potable. Uh-huh. Si en 48 horas tú no tienes acceso a agua potable, te puedes morir. O sea, nosotros no podemos estar sin comida mucho tiempo, pero el agua. Entonces, hay una serie de cosas que cuando se usa ese lenguaje vienen a la mente. Y yo creo que sí, la gente estaba en tensión. Ahora, ¿qué pasó? Lo interesante es que no cabe duda de que él tenía y había propiciado unos intentos de negociación. Unos intentos de negociación que tenía como protagonistas a Jared Kushner y a Witkoff, que es su enviado al Medio Oriente, con autoridad del presidente para llegar a acuerdos y a la misma vez algunos gobiernos que tienen relación con ambas partes, como Pakistán y como Egipto. Pero ninguna de esos intentos había logrado lo que él quería. Él quería poder decir, ustedes se sometieron a mis pedidos. Y como habíamos discutido, Jay, Irán, que es un régimen, en todo caso que sea, es más duro todavía, porque ha habido un aumento en el poder de la Guardia Revolucionaria del régimen. Es un régimen de línea dura, fundamentalista. Yo no veía manera en que iba a llegar a un acuerdo en términos de Trump. Así que él, al no lograr eso, él utiliza todos estos mecanismos. Además, recuerda que hubo también un episodio que un poco paró todo por como 24 horas, que fue cuando se tumba el avión donde está el militar, el coronel, y eso también ocupó el tiempo. Pero él de repente empezó a disparar esto. Se logra, ellos anuncian a los Estados Unidos que se logra una tregua y hoy estamos en una situación sumamente frágil donde esa tregua de 2 semanas se ve poco duradera porque ya Israel decidió, bueno, sí, eso tú lo hablaste por allá, pero yo aquí tengo una pelea con Hezbollah en el Líbano y hicieron el ataque más virulento donde murieron 200 y pico personas. O sea que eso pasó ayer. Y podemos hablar un rato del Líbano, pero Carlos, antes de eso quisiera puntualizar con algo de incredulidad. Yo no le creí. De hecho, ahí tienes el té por si acaso, para lo cual. Yo no le creí, pero sí quiero plantearte que ya él está diciendo, por si acaso, tengo a todo el ejército listo, pero para mi próxima conquista. O sea, hoy sale en Truth Social, el acuerdo es no bombas nucleares, el estrecho de Hormuz va a estar reabierto y nuestra milicia está loading up and resting, looking forward actually to its next conquest. America is back. O sea, en otras palabras está diciendo, seguimos allí, lo que se es un acuerdo, pero una vez lleguemos, ya nosotros estamos listos para la próxima conquista. Claro que él quiere poder decir que ganó la guerra y se acabó. Él quiere poder, de hecho, el mensaje de Hegseth ayer,
que es su secretario de guerra, fue: este acuerdo no es otra cosa que una rendición. Eso fue lo que dijo, en pocas palabras. Es una rendición porque Irán hemos podido destruir sus capacidades militares al máximo, hemos podido lograr todos los objetivos y ahora sencillamente se sometieron. Sin embargo, hoy la primera plana del Wall Street Journal reseña que desde el punto de vista de Irán y de la región, recuerda que mientras esto estaba pasando, ellos estaban bombardeando a sus vecinos, que son aliados de los Estados Unidos, le ha fortalecido la mano a Irán, porque Irán, en toda esta discusión, el control del estrecho de Hormuz, que como hemos discutido es por donde pasa el 20% del combustible que utiliza el mundo entero, ahí está, embolden Iran after Trump ceasefire. Ese es el miedo de los estados vecinos, porque dicen, oye, esta gente ya saben que con una tecnología inferior a la de Estados Unidos pueden controlar el estrecho de Hormuz. De hecho, con ni siquiera usarla, con decirlo. Con decir que te puedo, porque tú vas a meter un carguero por allí, que te pongan un dron y te vuelen eso. O sea, eso... o sea, tú no tienes que... Carlos, es importante lo que te acabas de decir y lo puntualizo porque no siquiera tienes que usar la tecnología. Con solo decir que lo vas a hacer, claro, automáticamente las aseguradoras del mundo dicen, no te voy a asegurar tu tanquera allí. Así que tú decides... Parquéate eso porque... Estaciónate por aquí. Sí, o sea, con que el hecho de que pase una semana, o sea, hoy el estrecho de Hormuz quedó supuestamente abierto, han pasado 3 barcos, no está abierto nada, porque han pasado los 3 barcos que ellos negociaron y pagaron a Irán por pasar. O sea, otras palabras, de 60 barcos al día que pasaban por la zona del estrecho de Hormuz, pasaron 3. De los 92 que pasaron en todo marzo y principio de abril, 64, fueron autorizados y eran barcos iraníes o con carga iraní. O sea, esa es la que hay. O sea, lo que estamos planteando es que con meramente decir, sin tener que tumbar un solo barco, sin tener que demoler los barcos de Qatar, todos viraron. Y lo último, Carlos, que yo creo que eso es bien importante. Y lo último, o sea, los otros estados se los han cogido en serio. Contrario a lo que pasó con la amenaza de Trump, y por eso quería puntualizarlo. Mientras la amenaza de Trump de voy a borrar una civilización, lo cual requeriría usar bombas nucleares, imposible básicamente, sí han tomado muy en serio que Irán sí es capaz de hundir los barcos de los otros países y llevarse el régimen con ellos, con esa bomba nuclear, filosóficamente hablando. Sí. Y termino con que cuando tú tienes esa credibilidad y que el mercado está diciendo, esta gente de verdad va a hundirnos los barcos, justamente cuando eso ocurre, vienen y le envían un misil y hacen un ataque a el gasoducto y oleoducto que tiene Arabia Saudita para salir por el otro lado. Si ellos lograran detener la producción de Arabia Saudita por el Mar Rojo, ahí estamos hablando del 31% del crudo del mundo. Eso es otra liga. O sea, 1 de cada 3 barriles de petróleo no tiene forma de salir. Sí. O sea, lo que tú escasez, Asia, Filipinas, Japón, se quedaron sin energía. Lo que tú describes, Corea. O sea, es irónico porque lo que tú describes era precisamente el escenario anticipable y queda documentado en un reportaje que lo discutimos ayer del New York Times. Específicamente participa en él Maggie Haberman, que es la gran biógrafa, que bastante aprendí de ella para escribir el libro Sócrates versus Trump, porque ella es la primera periodista que fue asignada a Trump desde que empezó su campaña, desde su primera campaña. O sea, que ella estuvo todo, ha visto todo, es una experta. Ahora digo yo soy un aficionado al lado de Maggie Haberman. Y ella documenta con otro reportero, documenta qué pasó esas 48 horas de que Trump accediera. Recuerda que Bibi Netanyahu, que es el primer ministro de Israel y lleva muchos años ahí, ha tratado de convencer a todos los presidentes de hacer algo así. Y no pudo convencer a George W. Bush. No pudo convencer a Barack Obama. No pudo convencer a Joe Biden y no pudo convencer a Trump en la primera ocasión. ¿Qué pasó?
Y ese es el reportaje, lo estamos mostrando ahí, How Trump Took the U.S. to War in Iran. Y es un reportaje que no se ha podido rebatir. Los personajes que se mencionan ahí no han negado porque está bien documentado. Y mira lo que describe ese reportaje. Trump se reúne con Netanyahu, lo trae al Situation Room, que es digamos, el lugar más sagrado de situaciones de guerra en la Casa Blanca. O sea, ahí es donde se decide. Que para empezar, eso no es normal. Eso no es normal. Ahí va el Estado Mayor y va la gente que decide, y va el presidente. Y eso de invitar presidentes de otros países al Situation Room. Pero de pronto Trump dice, yo quiero que ustedes escuchen a Bibi Netanyahu. Y él presenta una especie de documental donde él demuestra que ellos tienen la capacidad no solamente de tumbar al ayatollah, sino que los que iban a sustituirlo iban a ser personas más moderadas y que había el espacio para una rebelión allí. No seguro, pero era altamente probable. Eso le atrajo a Trump, porque dijo, mira, si se abre eso allí, ahí le metemos la mano al petróleo, que es lo mismo que lo motivó en Venezuela. Sin embargo, cuando se va a Netanyahu, eso estoy resumiendo el artículo, que es mucho más detallado y me gustaría que la gente lo viera, pero esto a mí me voló la cabeza. El representante de la CIA, que es el experto en asuntos de Medio Oriente, le usa una frase al presidente, le dice, I think this is farcical. Esto es como que esto es una payasada. Esto que te están diciendo es una payasada. Y Marco Rubio dice, in other words, that's bullshit. O sea, en otras palabras, lo que le han traído a usted es un bullshiteo. Los otros cercanos al presidente también expresaron dudas, pero nadie se atreve porque el presidente ya había dejado saber que él quería hacerlo. El único. Ahí vamos. Y te pasó ahora. Y el único que realmente fue vocal y claro de que esto es un error, que esto es la violación de una promesa de campaña fundamental y que además va a crear un problema de costo del combustible a medio plazo y posiblemente a largo plazo, fue J.D. Vance, que no ha dicho nada públicamente, que se fue para Hungría, que él apoya al presidente. Pero J.D. Vance fue el único que fue vocal. Y todo esto es importante porque demuestra qué hace que Trump haga ciertas cosas. No escuchó a nadie de su grupo íntimo. Se disparó con un gut feeling. Se documenta también una llamada con ¿quién? Tucker Carlson. Quizás la voz más influyente del mundo MAGA que se le ha ido a Trump en este tema. Y él le dice, esto es antes de que se vuelen al ayatollah, y él le dice a Tucker, I know you're concerned, ¿verdad? Estoy aquí parafraseando. Yo sé que tú estás preocupado, pero no te preocupes, we got this. Y obviamente Tucker Carlson, que no es tonto, le dice, pero presidente, yo no veo cómo ni esto. Y lo dice, ¿por qué usted cree que tiene esto figured out? Y dice, porque siempre salen las cosas bien. O sea, es como esta arrogancia, esta visión de que yo soy invencible. Acuérdate que viene de un éxito tremendo en Venezuela, viene con una percepción de que las cosas económicas le han salido bien, porque lo cierto es que la economía, hasta ahora, los mercados han reaccionado bien. Y eso es lo que documenta ese artículo. Y eso explica la secuencia de eventos hasta la tregua y lo que estamos viviendo ahora, donde Trump se ha quedado bastante solo en el tema de defender esta guerra, pero por tanto está desesperado para poder decir, ya ganamos, Hexet, sal, di que ganamos y yo me voy a mover a otra cosa y olvídate de eso. Y el uranio, pues el que le quede, que Netanyahu bregue. Él quiere poder decir, esto se acabó. Y no sé cuánto lo puede hacer, especialmente por lo que tú dices.
por el estrecho de Hormuz. Tengo que decirte, Carlos, hay algo que para mí es clave aquí y que creo que debo puntualizarlo. Para empezar, para Hit It Home, yo recuerdo el artículo de Haberman es con Jonathan Swan. Jonathan Swan es un tipo bien conocido porque trabajó en Casa Blanca, o sea, conoce la intríngulis. Y él había escrito este artículo sobre Puerto Rico en el 2018, que era Trump wants no more relief funds for Puerto Rico. ¡Oh, wow! So, nada, eso yo lo había borrado de mi mente. Es para que recordemos un poco y veamos que en efecto eso fue lo que ocurrió. O sea, que Trump trató y finalmente gracias a Nidia Velázquez y el trabajo que se hizo, pues vimos que pues no ocurrió. Pero en fin, ahí está. Ok. So, para que entendamos de que quienes escriben este artículo son la gente que más cercana ha estado a Trump y que conoce el mundo de Trump. Y por si acaso, ese es su trabajo. Okay. Y Trump, esto son cosas que a mí, Trump tiene una relación antagónica con ellos, pero no los trata tan mal como a otros. Porque por lo que hemos hablado de que del Guasón y de Batman, en parte él también se siente halagado de que estos periodistas serios sean expertos en él. Y él es una cosa bien loca. Es una cosa bien loca porque es una especie de sensación de que yo necesito que gente como tú esté pendiente de mí. Ya. Y los trata de esa manera. Y hay que decirlo, o sea, aunque él dice, cuando les tira al medio, casi nunca es a ellos directamente. Al medio, al New York Times o a CNN, pero a ellos como tal, no. Y eso pues es un poco lo que tú dices, ¿no? Ese respeto de que yo sé que tengo que tener gente seria allí, que sepa que cuando estoy hablando en serio, estoy en serio. Sí. Ok, y tú tienes que tener gente así. Tienes que tener gente. So, planteo eso por lo que voy a decir ahora. Mucha gente dice que hay una ignorancia y una arrogancia de Donald Trump. A mí me cuesta creer, pero profundamente, que Donald Trump no supiera lo que iba a hacer Irán. Porque, de hecho, en esa conversación, existió la conversación ahí mismo. ¿Qué va a hacer Irán? Gente, perdónenme, el ejército de Estados Unidos, la CIA, la NSA, tienen juegos, y esto suena, ¿verdad? Juegos no es la palabra correcta, pero hacen wargames, hacen escenarios de guerra, simulaciones de qué vas a hacer. Sí. Todo eso está simulado. Todo eso. Si tú buscas el documento del Departamento de Defensa de la Inteligencia de los Estados Unidos, tiene un artículo completo de cuáles son las potencialidades y las posibilidades. De hecho, lo he discutido con Layo Satilón Borja varias veces en el programa El Arte de la Guerra, donde hemos discutido ese documento detalladamente. O sea, Estados Unidos sabía punto por punto las vulnerabilidades, pero las fortalezas de Irán. Por eso es donde yo aquí me quedo, como aquí Trump de verdad pensó que si él tumbaba la cabeza, el régimen colapsaría. Y venía una gente más que se podía bregar. O digamos que iba a haber la revolución en la calle, porque él pensó que iba a haber una revolución en la calle. Y lo menciona, by the way. Y eso es la única explicación que le puedo dar a que él estaba convencido de que iban a lograr que las protestas de hace 3 semanas volvieran, porque habían habido unas protestas en las calles hace 3 semanas. Es la única explicación lógica que yo le puedo dar porque Donald Trump no es ningún tonto. Él no es un bobo. Él luce como la lucha libre porque ese es un performance. Él vive en el mundo de la televisión y hace un performance de todo. Pero él no es bobo. Por eso... No, tú no logras las cosas que él ha logrado por bobo. Correcto. Y tengo que plantearte para terminar y escuchar tu perspectiva, que yo también hubiera pensado que si hace 3 semanas hubo unas protestas y de repente pasa esto, pues la gente se va a tirar a la calle, porque había unas protestas heavy. O sea, las protestas eran serias, habían matado 30,000 personas. Y de repente eso no pasó. Lo cual me hace pensar que el estado de shock, detente. Y hay que decirlo. ¿Qué pasó en Venezuela? Que yo creo que es el mapa, porque Trump vio el mapa de Venezuela, pero él dejó en Venezuela al régimen. ¿Por qué la gente en las calles iba ahora a pensar que tú ibas a tumbar el régimen si en Venezuela no lo hiciste? Es la única explicación. Mira que le he dado vuelta en mi mente a esto. Es la única explicación que yo puedo hacer de por qué Trump dijo, I'm going to take this opportunity, porque voy a crecer mi historia. Me recordará como el 5º presidente de Mount Rushmore, que volvía a la conquista. Sí, yo te doy la razón en que eso pudo ser
la motivación más fuerte para él hacer esto con una expectativa de que le iba a salir bien. Pero eso no pasó por accidente. Yo creo que parte de lo que demuestra el reportaje del New York Times es que Netanyahu finalmente pudo convencerlo y le dio lo que él quería oír. Y muchos, no muchos, los más importantes asesores del presidente en este tema y las figuras más importantes de la administración, J.D. Vance y Marco Rubio, estaban en otra cabeza. No te metas ahí. Esto no le conviene a Marco Rubio. Políticamente no le conviene a Marco Rubio porque Marco Rubio había salido triunfante en el tema, políticamente triunfante en el tema de Venezuela. Se le veía como un potencial liberador de Cuba. Y de pronto se le han metido ahora una especie de pantano inmenso con muchas complicaciones donde él tiene que decidir, tengo que ser leal al presidente, pero a la misma vez él no está de acuerdo con esto. En el caso de Vance, es interesante porque Vance no es tonto tampoco. Vance hizo lo que yo le hubiera asesorado a cualquier persona en su posición. En lo privado, tú vas a estar en récord en contra de esta decisión. Uh-huh. Claro. Y no vas a dejar lugar a dudas, porque el día que se escriba la historia, se va a saber que tú no estabas de acuerdo. Y el día que tú corras para presidente, vas a poderlo decir. Ahora, tú vas a tener que ser leal públicamente al presidente, porque lo contrario te liquida y no llegas a primera base. Y eso es lo que ha hecho. Si tú ves a Vance se bajó de la... él fue a hacer campaña con Víctor Orbán en Hungría, que es interesante. Es la primera vez que yo recuerdo que un vicepresidente, lo recuerdo de Trump con Bolsonaro y eso, pero un vicepresidente va a hacer campaña por un incumbente en un país de Europa del Este, porque alega que ese incumbente representa los valores de America First y que está oponiéndose a los burócratas de la Unión Europea. Y eso es bien interesante, pero yo creo que también es parte del perfil de Vance, que está buscando cómo yo hago cosas que no peleo con Trump, pero yo creo mi perfil. Y esto es típico. Él dice, el presidente apoya a Víctor, yo estoy aquí por eso, pero a la misma vez está mandándole un mensaje a MAGA. Yo soy la nueva cara de MAGA. Yo soy el America First del futuro. Porque ya esa carrera se está casando. Y si tú me preguntas, después de lo dirán, él está mejor posicionado que Rubio. Rubio está en una posición mucho más difícil en ese caso. A pesar de que Rubio también dijo que no estaba a favor. A pesar. Dijo, pero no fue el forceful. No fue el forceful. Y no podía hacerlo porque no tiene el heredero de sangre, vamos a ponerlo así. El heredero de sangre de Trump es J.D. Vance. De sangre MAGA. Porque así lo reconoce MAGA. Marco Rubio es el que era enemigo que se convirtió, pero siempre le tenemos un poquito de sospecha. Porque recuerda que luchó contra Trump y en una primaria y era el Little Marco. Y todavía nos recordamos un poco de aquella pelea de Little Marco que le decía Trump. Y ahora ya pues él está en otra posición, pero en las culturas de facciones políticas, esa realidad de tú decir yo estuve desde el principio versus yo estuve en contra, aunque no nos olvidemos que J.D. Vance en un momento dijo que nunca Trump y Trump es un terrible fascista y demás, pero eso ya se olvidó. MAGA creo que se inclina un poco por Vance, pero esa carrera todavía está empezando. Carlos, tengo que plantearte que a mí lo único que no me cuadra de eso es que J.D. Vance llama a Donald Trump desde el stage cuando está endosando a Víctor Orbán y no contesta la llamada y va a voicemail. y hizo el papelón. De decir como que mira, voy a hablar con el presidente. Voy a hablar con el presidente para que ustedes escuchen con quién estamos nosotros, Víctor Orbán, obviamente. Y de pronto. Pues que por si acaso, ¿por qué Víctor Orbán es importante? Y por qué, ¿verdad? El concepto de la illiberal democracy surge con él es el primero. Hungría no es cualquier país, un país importante por el tema de que es el más cercano que está de la Unión Europea hacia la zona
rusa, de influencia rusa, y además que él ha jugado el juego y él fue el que detuvo el famoso préstamo de 90 billones para financiar la guerra de Ucrania. Estamos hablando de la persona que ha sido instrumental para los intereses de el grupo MAGA en esa área y el grupo, se puede decir, de Meloni, que ha jugado un juego ahora más centrista, pero con también Vladimir Putin. Oye, y por si acaso, para la gente que le tira a matar a Orbán, siempre tengo un issue con eso porque Orbán depende literalmente de la energía eléctrica de Putin. O sea, si no hay gas, no hay energía. Y él no tiene muchas opciones. También yo a veces como que le veo que la gente están, no, porque los ideales. Bueno, Sí, o sea, pero es complicado ese asunto de bregar con los ideales mientras tú no tienes con qué comer. Sí, las exigencias de gobernar no responden a una visión, como dicen los españoles, tienen esta frase, buenista, que es que con tu ser bueno las cosas salen bien. No, señor. Las condiciones de gobernar siempre tienden a ser trágicas. Tú tienes que decidir entre dos cosas que compiten, o entre muchas, múltiples, no solo dos. Y los buenistas son los que dicen, no, si con poner a alguien bueno y con buenos valores, todo va a caer bien y vamos a tener abundancia. Lo que pasa es que aquí siempre hay corrupción. Y eso me parece que es una vagancia mental como o incluso a veces manipulación puramente, pero no. Tú has dicho algo interesante que me gustaría coger un minuto para hacer esa distinción. El concepto de la democracia illiberal democracy o democracia no liberal. Eso es bien. Y liberal no es correcto, perdón, pensaba que sí. No, bueno, puede serlo, puede No, ser. perdón. Y liberal. Vaya que es una construcción rara, pero búscalo y me ayudas a mí porque casi siempre se usa en inglés el concepto, pero debe ser verdad. Nunca he escuchado en español. no liberal o antiliberal. ¿Pero por qué? Porque vamos a explicar aquí. El concepto democracia es un concepto griego. Se lo inventaron los griegos. No solamente en la práctica, sino como término. Demos, el pueblo, y cracia, gobierno. A diferencia de la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, o, digamos, la monarquía, que es el gobierno del rey. Hay un rey. ¿Qué pasa? La democracia, en su versión moderna y contemporánea, se tiende a ver acompañada con el liberalismo, los principios políticos liberales. Se puede decir liberal, por si acaso. Se puede decir sí, liberal. Democracia liberal. Muy bien, exacto, perfectamente, ahí está, liberal. El liberalismo, que ya es un concepto mucho más moderno, posterior a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? Que empieza la idea de que no basta con que la mayoría mande, que es el principio democrático, o que se gobierne a nombre de una mayoría. No. Hay que garantizar unos derechos inalienables para todos, incluyendo las minorías. Es un concepto ajeno a la democracia griega, porque los griegos respetaban y tenían unos derechos, pero si la asamblea decía, y esto se llamaba el ostracismo, si yo presentaba una moción en la asamblea en Atenas que envíen al exilio a Jay Fonseca porque es un pesado y porque es un creído, y ganaba, te iba 10 años de allí, perdías todo, te fuiste. Desterrado, el destierro. Y tú dices, ¿pero qué es eso? ¿No había derechos? No, porque la mayoría manda. Es el principio más puro de la democracia. Tienes derecho a defenderte, pero si la mayoría manda, y fue lo que le pasó a Sócrates. A Sócrates lo acusan de introducir dioses nuevos, porque él decía que tenía esta conciencia, el daimón, que le decía que él tenía que hacer lo que hacía, que era hablar y expresar su opinión. Y lo otro que decía es que estaba pervirtiendo a la juventud, porque le decía esas ideas de más libres que él presentaba y los cuestionaba. Bueno, ¿qué hizo la asamblea? Sentenciado a muerte, Sócrates, y lo mataron. Lo mataron. La mayoría democrática de Atenas mató a Sócrates. Ok.
Por si acaso hay una famosa pintura de esto aquí. La voy a poner para... Esa pintura, sí. Esa pintura, eso, dime quién es el... François-André Vincent, 1776, en Montpellier. Ese debe ser Alcibiades. Sí. Debe ser Alcibiades y Seguramente con Alcibiades ¿verdad? Y Daimonio. Exacto. Alcibiades, que fue su alumno, se dice que fue en un momento dado su amante, algunos dicen que fue platónico, era uno de los líderes militares más importantes durante la guerra contra Esparta y llevó a una derrota terrible a Atenas en Sicilia. Pero no nos vayamos por ahí, no nos vayamos por ahí. Bueno, pero ¿a qué iba? Y esto es importante. Quizás uno de los libros que mejor lo recoge el libro de Fareed Zakaria, que se llama Illiberal Democracy, que lo que explica es que hay una tendencia a los gobiernos democráticos populistas, o sea, que logran de alguna manera el poder con apoyos populares, pero eliminando las libertades civiles, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación. Eso fue lo que hizo Chávez en Venezuela. Sí, Chávez logró ganar con los votos, pero luego se apropió de las televisoras, se apropió de los medios de producción social y eliminó la oposición. Eso es un illiberal democracy. El problema es que al final, si no tienes las protecciones de las instituciones liberales, realmente tienes una democracia, porque ¿quién se atreve a oponerse al poderoso? Hoy día Putin gana las elecciones por más de 80%, pero ¿quién va a estar en contra de Putin si el que se le va en contra de repente se come un chocolate, le cae mal y termina en problemas? Como le pasó a Navalny. The Future of Democracy, an Illiberal Democracy at Home and Abroad. Ese es el libro, no se llamaba Illiberal Democracy. Se llamaba todo el mundo le dice Liberal Democracy porque literalmente... Sí, ese es el subtítulo. Él mismo lo presentó así. The Future of Freedom. Ese libro es un libro muy, muy bien escrito. Fareed es uno de los observadores más sofisticados del ámbito internacional. Y ya él anticipaba cómo las democracias en la era del consumo conspicuo, en la era de los medios rápidos, se habían movido a esa tendencia de somos democracia, pero no tenemos libertad. El lado liberal lo vamos a bajar. Y si tú te das cuenta, Trump casi quisiera que Estados Unidos perdiera, o sea, se quedara como una democracia siempre que lo escojan a él. Pero resiente la prensa que lo critica, resiente la oposición. No ve que la oposición es parte del sistema. La oposición es el enemigo. Y eso es lo que convierte en la democracia illiberal. Carlos, este libro, el libro fue escrito, él primero escribió un artículo en Foreign Affairs hablando de este tema en 97 y en el 2003 publica el libro. ¿Cómo tú podías prever que esto iba a llegar al nivel que ha llegado? O sea, porque esa parte es la parte que a mí porque era al revés, era el nacimiento del fin de la historia, lo que se planteaba en el mundo. Desde el 89 al 91 y luego el neoliberalismo explotando por todas partes, Davos celebrando. Yeah. Pero es interesante lo que tú dices porque, fíjate, como lo ponía Fareed desde entonces, hace tiempo que no veo el libro, pero lo leí en su momento, es que no todas las democracias tienen la cultura de ser de la libertad, ¿verdad? Del liberalismo. Entonces él advertía que estas democracias en ciertos lugares empezaban a mostrar tendencias iliberales. Eventualmente explotan todo, los Orbán de la vida, todo. Pero ya él veía esa tendencia. Lo que es interesante es que si tú lees el libro, él sí muestra un tono mucho más optimista que el que hoy tenemos. O sea, yo creo que él sí pensaba que estos son tendencias, pero que al final la sensatez, el ánimo de libertad, el progreso económico, todo eso lleva. Y había una literatura que se puso muy de moda, por ejemplo, la literatura de Thomas Friedman, The World is Flat,
que era la literatura de que el progreso económico trae las libertades y que el mundo ya no es redondo, ya somos un mundo donde yo compro vinos de Italia y eso pues los compro en Costco, y más cual, todo es muy, estamos todos parte de este mundo bastante interconectado y era la idea de que un poco le habíamos sacado la tragedia a la política. La política ya era una cosa de manejo de la economía. Y eso se puso de moda, mira, ahí está el libro, es un libro muy, muy de la época, muy, muy de la época de que hay una nueva manera, mira, lo dice así, hay una nueva manera de ver el mundo. El mundo ya, no tenemos estas diferencias tan grandes. En verdad, todo el mundo lo que quiere es billete, lo que quiere es echar para adelante. Y esta mentalidad, de hecho, en Puerto Rico, quizás ¿verdad? Para decir un pequeño comentario sobre Puerto Rico, quizás el think tank más exitoso de Puerto Rico se llama el Centro para la Nueva Economía. Se funda en ese concepto de que el problema de Puerto Rico realmente en el fondo es que no hemos sabido manejar la economía. No hemos sabido, pero no es un problema político o lo político debe ser en función de lo económico. Y lo que estamos viviendo es lo contrario. Lo contrario. Lo que estamos viviendo es que la política ha vuelto como una fuerza en sí misma, independientemente de por dónde vaya la economía. Si va bien o va mal o va regular, eso es la realidad. Lo que pasa es que se planteaba, Carlos, en esos tiempos, y yo lo digo de nuevo desde el desconocimiento, pero lo digo por lo que he visto, el mundo, ciertamente lo económico para mí siempre ha sido lo principal. O sea, yo pienso que la gente siempre va a tener la economía como lo principal. Pero el lado religioso mío, mi formación religiosa, me hace recordar que muchas veces en la vida uno se va a enfrentar a yo no puedo hacer esto por mis principios. Y cuando yo estudiaba para ser pastor adventista del séptimo día, pues si me ofrecían un trabajo los sábados, pues no, porque los viernes en la noche, hasta la puesta del sol del sábado en la noche, yo no trabajaba. Y en un momento dado, cuando yo jugaba béisbol, era bastante bueno, no iba a llegar a grandes ligas, no tenía ese nivel de habilidad. Pero te extrañaban en el equipo cuando no iba. O sea, era el cuarto bate del equipo, jugaba bien. Sí, o sea, no era, o sea, jugaba. jugaba Bueno, bien. cuarto bate que dabas duro. Sí, exacto. Y honestamente, la gran habilidad era que yo podía batear básicamente como que situacionalmente. O sea, podía batear para right field si hacía falta. Y muy bien. Nada, eso no es fácil. Hasta que vi un slider a 90 millas, eso cambió el juego. O sea, eso. Ok, pero mira dónde voy. Y planteo esto un micro a nivel personal para que entendamos, no es sobre mí, es para que entendamos el que en ese momento, recuerdo que cuando uno de los scouts habló conmigo, mi dirigente, y había unos scouts dando la vuelta por ahí, no fue que fueron a verme a mí, fueron a ver el juego. Sí, pero hablaste con uno. Y me dice, lo que pasa es que los juegos, ¿sabes? Es jugar los sábados. ¿Y tú? Tienes que escoger en tu religión. Y eso, y me acuerdo que Aníbal, que era mi dirigente, me dijo, sí, pues tienes que escoger en tu religión. Y yo, pues, en ese momento, fue un momento de, yo tengo mi fe y el béisbol me trajo mucho, así que yo doy gracias. Pero pues de jugar. En aquel momento tú tomaste esa decisión y tú eres un producto de un país que es secular. Totalmente, o sea, seguro. Imagínate tú. A eso mismo iba. Mi punto es bastante ajeno para Donald Trump el que la gente no ponga el dinero primero. Es bien ajeno a su naturaleza. Al final. Todo se dice, pero al final tiene que... ¿Cómo es eso de que te estoy ofreciendo que seas billonario, que hagas tanta riqueza, pero renuncia a tu fe? Y los testigos de Jehová es un ejemplo histórico. Cuando tú vas a Alemania, en todos los museos y en todas las peregrinaciones y en todos los eventos que te llevan, cuando te llevan a Auschwitz, te llevan en Polonia, cuando te llevan a los centros del holocausto nazi, todos te dicen, los testigos de Jehová eran los únicos que podían irse en cualquier momento, solo tenían que renunciar a su fe. Y aún así estaban dispuestos a morir aquí porque ellos eran leales a esa fe. O sea, para estas personas, si tú buscas el cristianismo, el origen del cristianismo fue así, era muerte, ser cristiano era muerte. Sí. Y sin embargo, se convirtió en la religión oficial eventualmente del Estado 200, 300 años después. El punto es, lo que quería plantearte es bien importante. Que cuando tú eres Donald Trump, tú te has criado en un mundo de trade, the art of the deal. Sí. Y de repente hay gente que it's not about deals. Sí. O no en esa onda. Porque lo que tú has dicho es bien...
importante. Desde que se ha analizado la relación de política y comercio y dinero, porque no te creas que en la antigüedad estaban bien claros en Seguro. esto, pero siempre decía, por ejemplo, un pensador como Aristóteles, que para mí probablemente es el filósofo más completo en toda la historia. Aristóteles dice, ¿cuál es el fin de la vida? ¿Cuál es el verdadero fin de la vida? Y mucha gente puede decir el placer o eso, pero él dice, el problema del placer es que es insaciable y el placer se convierte en dolor fácilmente. Él dice, el fin de la vida es la felicidad. Y la felicidad es un estado del alma de acuerdo con la virtud. Es vivir según unas excelencias personales. Y eso puede parecer abstracto, pero es bien concreto. Y cuando le dicen, pero y no es el dinero. Dice, el dinero es un medio hacia un fin. Tú quieres tener dinero no para tener dinero, es para algo. Quizás para tener seguridad, quizás para tener lujos. Pero ¿para qué quieres el lujo? Porque quiero sentirme poderoso. Ok, pero ¿por qué te quieres sentir poderoso? Y al final llegas a que quiero ser feliz. Uh-huh. El problema es que la gente a veces cree que sabe lo que necesita para ser feliz. Uh-huh. Y cuando un país, y esto moviéndonos al análisis de los países, si tú miras el fenómeno de España. España vivió décadas bajo una dictadura, la dictadura de Francisco Franco. Eso era una dictadura que tenía unas limitaciones, que imponía unas limitaciones a las libertades sustanciales, y muchos españoles, un número sustancial, se fueron al exterior, a Francia, algunos a Estados Unidos, algunos fueron profesores en Estados Unidos y otros vinieron a Puerto Rico porque no querían vivir en un régimen donde no tuvieran libertades. Y por eso en Puerto Rico no ha habido un premio Nobel de literatura puertorriqueño, pero cuando Juan Ramón Jiménez se ganó el premio Nobel, era residente de Puerto Rico, era profesor emérito de la universidad, y como estaba tan enfermo, quien va a recoger el premio es un puertorriqueño, que es Jaime Benítez, el presidente de la universidad. Eso lo menciono como un dato. En aquel momento, la premisa de todos los españoles es, si nosotros cambiamos a una democracia y hay progreso económico, España no tiene límite. Y lo lograron. Logra España, si miras todos los indicadores, desde la muerte de Franco hasta el día de hoy, España se convirtió en Europa en una historia de éxito. España, que siempre tenía la fama de que era el Club Med de Europa, no. O sea, el Club Med de que esto es para vacacionar y ya. No. España logró eso. Pero una semillita estaba metida. Y es el concepto de la nación. Y unas poblaciones empezaron a asociar, si yo soy la nación vasca, si yo soy la nación catalana, pues no es meramente lo económico, es que yo quiero estudiar en catalán. Y los españoles, yo no quiero hablar español, o yo no quiero que los españoles me vengan. Y se convierte en un asunto de identidad. Y hoy día, España está bien dividida, con unos problemas que todavía no han podido salir, con una decisión política dura, aun cuando la economía en general está buena. O sea, surgió ETA, o sea, hubo este terrorismo. ETA, el terrorismo de ETA, mataron a jueces como a jueces del Supremo. O sea, lo que te quiero decir es, en la mentalidad de un Trump, y de mucha gente, no solo digo Trump, la mentalidad es, una vez España logre la democracia y logre un progreso económico sustancial, de aquí para la luna. Y no, porque el ser humano se las inventa. Toda esta pelea de la política identitaria, de que si los derechos de las minorías y los derechos de todo esto no son temas económicos, son temas de identidad. Y hay todo un tema religioso que en Estados Unidos se ha mantenido un poco solapado, pero que sienten que se les ha ignorado y que Trump les hizo caso. Todo ese grupo. Así que a mí cuando la gente me habla, yo estoy consciente. Marx tenía razón en algo. Las relaciones económicas definen
los pueblos y cómo ocurren las cosas, eso es verdad. Pero no explican todos los fenómenos políticos. Es mentira que tú meramente con unos ajustes económicos puedes predecir la realidad política, ¿no? Porque hay otras consideraciones sobre el poder, la naturaleza humana y cómo la psicología humana. Bueno, pudiéramos hablar, ¿verdad? De nuevo, de cómo la economía, una vez tú logras satisfacer las necesidades básicas, entonces esas otras consideraciones Explotan. Son problemas hay quien dice, son problemas de gente rica. Por ejemplo, un estudio que te vuela la cabeza, Jay, te vuela la cabeza, es que el fenómeno del serial killer, de este ser que vive en una sociedad y decide empezar a matar a otra gente. Y en los pasados 40 años se han documentado casi 3,000 serial killers en los Estados Unidos. Y en China se han documentado como 20. Y China es mucho más numeroso. En Japón como 200 y pico. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? Y cuando mira, o sea, es que es casi impensable. Sí, esto no es científico, esto es meramente anecdótico, pero cuando un país está en penuria, o sea, tú te puedes imaginar, puede haber guerra, pero la gente está pasándola tan mal que no se le ocurre un tipo de decirlo, yo voy a empezar a matar a todos los vecinos míos. Pero en las urbes ricas, donde esa persona se siente marginado y ve que todo el mundo, o los vecinos le va bien y lo ignoran, y todo, se crean estas distorsiones psicológicas. Y por eso Estados Unidos es la meca, no solamente de los asesinatos en las escuelas, que eso es un fenómeno terrible, sino también de esta figura que se convierte en un serial killer. Pero Donald Trump llega a ser presidente en gran medida porque supo identificar esos otros issues más allá de lo económico. Lo mencionabas ahorita. El culture war. El concepto de la cultura. La cultura, la lucha cultural. La lucha cultural, los wedge issues, esos issues divisivos que son los que lo convierten a él en presidente. Y él los identificó claramente. Yo estoy de acuerdo contigo. No lo pudo hacer en Irán. Esa es la parte que a mí no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. O sea, si tú ves, él se equivocó. Él se equivocó pensando. Nadie es perfecto. Hasta los más grandes. Y de nuevo, los más grandes sé que mucha gente va a decirme trompista ahora por decir esto, pero yo no. Napoleón se equivocó. Yo no tenía que ir para Rusia. No tenía que ir para Rusia. Eso pasa, aunque tú seas el más duro. Napoleón es considerado, independientemente de que obviamente hoy es una caricatura, pero, o sea, la gente lo caricaturiza, pero es considerado un genio militar. O sea, un individuo que tenía un dominio. Toda la gente que estudia la guerra estudia. Él dice, Napoleón era uno de los genios militares que ha dado el mundo. Y hay otros, pero él era uno. De hecho, para derrotarlo tuvieron que estudiarlo. Había que estudiarlo y los ingleses con su flota y con sus cosas y Wellington y todas esas cosas. Pero aún los genios militares tienen los pies de barro porque el hubris. Los griegos advertían este concepto que se llama hubris. Y es la arrogancia que no conoce límites. Que piensas que los dioses siempre van a estar de tu lado, que no importa. Y irónicamente, ¿por qué mencionó eso? Porque Tucker Carlson ha estado dándole al argumento de que Trump no puso la mano sobre la Biblia el día de la juramentación como presidente. No porque sea ateo. Porque él dice, si fuera ateo, no te cuesta nada ponerlo, ¿no? Él cree en ese libro. Pero él cree que Dios, o sea, él se cree Dios. Él se cree que él no puede errar. Él cree que tiene características de Dios. Y eso, evidentemente lo que está diciendo es que Trump es el anticristo. Lo que está diciendo Tucker Carlson, porque la cualidad del diablo, ¿verdad? De Lucifer, para usar el término de la Edad Media, pues, es que quiere ser como Dios. No quiere servir a Dios, quiere competir con Dios. Y le reprocha a Dios, porque tú y yo. Es esa vanidad de que yo tengo. Y eso lo atamos a que Trump ya tiene 80 años,
le han salido muchas cosas mejor de lo que la gente anticipaba. La economía se está aguantando, aunque hay un costo de vida, un asunto de costo de vida, pero los mercados se han aguantado, a pesar de todo lo que ha hecho. Empiezas a pensar que puedes lograr cualquier cosa. Y yo creo que lo de Venezuela lo puso en un high, porque él dijo, el poderío que yo tengo como Estados Unidos es tal que yo puedo, como si fuera un jueguito de Lego, capturar a este individuo con unos poquitos muertos y quedarme con el control del país, porque el problema es que el régimen de Maduro recibieron el memorando de que aquí hay cambio y dijeron, pues claro, ¿dónde firmo? ¿Cuántos barriles tú quieres? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y se acabó el juego. Ahora mismo no hubo cambio de nada, pero Estados Unidos manda en Venezuela, por lo menos hasta ahora. Yo tengo varios comentarios, pero el primero que quisiera hacer, de acuerdo, es que cuando te sacan de tu juego, pues es más difícil jugar. Y a Trump lo sacaron de su juego porque él está acostumbrado a trading, al deal, al negocio, al juego del intercambio económico, del trueque. Y esta vez él no está jugando su juego. Esta vez está jugando con personas que es un asunto religioso, filosófico, de que histórico, se creen una civilización que han tratado de tumbarnos hace 5.000 años, 4.000 años, 3.000 años, y seguimos aquí. Seguimos aquí. Nosotros hemos tenido la capacidad, es más, mire si somos grandes, que cuando todos estos hablan árabe, nosotros somos los que quedamos hablando farsi todavía. Pues somos persas, nosotros somos diferentes. O sea, eso no es cualquier cosa. Digo, cuando tú tienes una historia como Persia, que fue uno de los grandes imperios de la antigüedad, pero además un imperio con desarrollo intelectual y económico como pocos. De hecho, de las primeras redes de carreteras en la historia fue el imperio persa, bajo Ciro el Grande y Darío y todo, que salen en la Biblia. Y era un imperio. Y lograron un imperio porque también respetaban cierta autonomía de los lugares donde conquistaban, no los destruían. Pero ¿por qué yo hago esa reflexión? Y es que si un lugar como Puerto Rico, esto es para que los que nos escuchan, que casi la mayoría tienen lazos con Puerto Rico, un lugar como Puerto Rico, que es relativamente un lugar que se inventó el otro día comparado con el imperio persa, nosotros tenemos alguna sensación y experiencia y convicción de que somos un pueblo y de que tenemos una identidad y que tenemos orgullo cuando esa identidad se respeta y se destaca, ¿verdad? Y estamos hablando que la experiencia nacional puertorriqueña es un fenómeno del siglo XIX para acá. O sea que a lo sumo tiene 200 años, a lo sumo. Entonces de pronto tú tienes una cultura que tiene miles de años. No 200, ni 400, ni 600. Miles de años, documentada, de poderío imperial en la zona y de impacto en el mundo entero. Entonces, de pronto tú decir que tú los vas a amenazar, que te vamos a destruir y tú vas a decir, sí, está bien. No me destruyeron los griegos, no me destruyeron. Ah, tú tienes armas nucleares, ok, pues está bien. Vamos a ver si las usas. Esa dinámica es diferente. Pero Carlos, es que también si tú estudias la historia fue lo que pasó en Japón. Estaba dispuesto a seguir peleando. Sí. Hirohito fue el que dijo, vamos a parar esto ya. Y eso se lo dijeron a Truman. Parte de la razón que le dicen a Truman, esta gente no están diseñados para rendirse. Esta gente van a pelear. Y puede extenderse esto. Y lo veían como un asunto divino. También, de nuevo, una sociedad, una civilización milenaria. Dicho eso, Persia fue el país con los Khanats, los 11 famosos Khanats persas, son el país que llegó a llevar agua por el desierto. O sea, ellos se ven así. O sea, yo llevé agua por el desierto, mano. O sea, ¿quién eres tú? ¿Me entiendes? O sea, yo. Tú eres un payaso de la televisión de Estados Unidos. O sea, hay mucho de eso. Eso que tú acabas de decir es importante. Desde el ojo occidental se ven a estos tipos con turbantes y los miras como que son algo aberrante.
pero ellos se ven como una cultura muchísimo más sofisticada que la cultura americana y mucho más profunda. Y lo otro es que la lectura que ellos le han dado del Islam, porque no quiero decir que eso es así y que todos los musulmanes piensan así, pero la lectura que ellos le han dado al Islam es que el deber de todo musulmán es hacerle la guerra a los infieles. Y los infieles, por excelencia, frente al régimen del ayatolá, son los americanos. Esos son los infieles por excelencia, que venden a la madre por hacer dinero, porque son personas que no tienen valores más allá de la explotación material. Entonces, esa es la visión de mundo que choca aquí. Pero Carlos, es importantísimo que se entienda eso. Yo pienso que esa parte de la discusión, desgraciadamente, nosotros nunca la tocamos y qué No bueno la tocamos. y qué bueno que tú tienes, ¿verdad? La traes. No me refiero al nuevo orden mundial. Yo creo que el nuevo orden mundial surge en gran medida para tocar esos temas. Sí. Es que hay lugares en el mundo, y no son los únicos los persas, pero hay lugares en el mundo donde de verdad ven todo este avance como un rezago de la humanidad, como convertir al ser humano en algo utilitario, cuando no es esa la función humana. El alma del humano es lo importante sobre la tierra, no el concepto utilitarista, no el concepto económico. Y me parece importante puntualizar eso porque para tú entender lo que está pasando en Irán tienes que internalizar esa realidad. Y por si acaso, digo esto porque así surgió el cristianismo también. O sea, nosotros en gran medida llegamos a ser cristianos precisamente porque hubo un grupo de gente que resistió. El cristianismo, tú lo has dicho bien, y eso, o sea, piensa tú lo que es el cristianismo original, ¿verdad? El primitivo, donde está documentado que todos los apóstoles murieron martirizados, menos uno. Según la tradición, San Juan muere enloquecido en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis. Esa es la tradición. Obviamente mucha gente piensa que eso es simbólico, pero los demás murieron martirizados todos. Y yo a veces oigo a los cristianos de la actualidad, que es un cristianismo de consumo también, no tenemos que decirlo, que es: mi Dios me protege, mi Dios me da todo, y yo estoy bien con Dios. Y entonces tú te das cuenta que Dios es como un guardaespaldas, un concierge, un asesor, es como... Y esa no era la relación. Ellos decían: no, yo estoy aquí al servicio de algo que me va a costar cargar mi cruz. Porque el mensaje de Jesús era: tú quieres seguirme, carga tu cruz, deja todo. Si eres rico, deja todo. Olvídate de eso. A tu papá hay que enterrarlo, olvídate de eso. Que los muertos entierran a los muertos. O sea, el mensaje de Jesús era bien directo, de que te tocaba servir una causa mayor, y todos murieron. Y por los primeros siglos, los cristianos en Roma eran martirizados. Y el martirio era un símbolo de que yo estoy muriendo en la cruz con Cristo. Eso es tan ajeno a nosotros. Hoy día, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Están muriendo miles de rusos, igual que ucranianos. Y tú miras, tú dices: ¿cómo es posible? Porque a esa gente también le gusta el dinero y le gusta, sí. Pero miran la vida un poco más a la trágica. Putin le triplicó el dinero. O sea, hoy día se le paga a un soldado en Rusia mucho más dinero. Y casi aseguran que si tú mueres, el Estado casi asegura la vida de tu familia. O sea, es como que tus hijos van a estudiar y todo is going to be taken care of. Y de pronto, muchas personas que estaban en la parte baja de la rueda económica dicen: mira, esto no es tan malo. Tengo prestigio social porque estoy defendiendo. Si me salvo, estoy bien. Defendí mi patria, y si no me salvo, pues mi familia queda cuidada. Esas son mentalidades que son ajenas a nuestra... Y yo lo digo, yo me incluyo. O sea, nadie crea que yo soy aquí el guerrero de la... Pero nosotros nos hemos acostumbrado a la comodidad. Nosotros vivimos en un mundo donde nos quejamos porque la gasolina subió 15 chavos, 10 chavos. Y eso es el desbarajuste más grande del mundo. Cuando otras personas pues se quejan por muchas cosas mucho más complejas y mucho más duras.
Y entonces tienen otra mentalidad. Y no es que en nuestro mundo, y en Puerto Rico y en Estados Unidos, no es que no haya gente con fe o con otra visión, pero cómo opera el mundo del día a día es el típico mundo de ¿cómo puedo describirlo? La mejor manera de describirlo es cuánto tiempo de tu día tú le dedicas al entretenimiento. Mira, ¿Cuánto tiempo de tu día tú le dedicas a ver una serie de Netflix o a estar mirando scrolling? Chris, Carlos, yo creo que con eso podemos Con cerrar, eso podemos cerrar. porque tengo que decirte lo siguiente. La tendencia humana hacia la comodidad es tan grave que estamos creando robots para que hagan las cosas por nosotros. Que estamos creando en este momento un aparato llamado inteligencia artificial, donde literalmente cuando yo no recuerdo algo y ya yo me he cogido a mí mismo haciendo esto, como que, espérate, y buscas en ChatGPT, porque ya no quieres ni razonar. Lo que empezó con una calculadora y con un celular para olvidar los números de teléfono, porque después de todo no es tan importante, ya se ha convertido en algo que lo llevó a dejar de pensar. Porque ¿para qué tengo que pensar si algo piensa por mí? Eso para nosotros, para la sociedad occidental, es avanzar. Para lo que hemos creado, que como sociedad occidental, que no es tan occidental nada. Para otras personas, ese es el fin de la humanidad, volver a hacer cosas. Dejar de ser humanos y convertirnos otra vez en mesa, ¿verdad? La referencia aristotélica. No. Y para los iraníes, eso ellos no lo ven como avanzar, lo ven como una involución, no como una evolución. Y creo que eso es en gran medida algo que cuando tú lo comprendes puedes ver cómo gente se va a unas plantas eléctricas y se abraza a la planta eléctrica diciendo, si vas a tirar la bomba, yo muero por mi causa. That's something. That's something. Y el que no lo entiende, pues... Hay un filósofo que es muy controversial por la relación que tuvo en un momento dado con los nazis, que se llama Martin Heidegger, y dejó una entrevista, quizás el filósofo más importante del siglo XX. Él y Wittgenstein son los dos más influyentes. Y él dejó una entrevista y que no se publicó hasta que murió. Y le preguntan el tema de la tecnología, que él pensaba que podía ser la alternativa futura a esta dependencia creciente del ser humano en la tecnología. Y en aquel momento no estaba ella, y estaba simplemente la computadora normal y la televisión y la radio y todo. Y él, entre otras cosas, dice una frase que es lapidaria y que se ha interpretado de muchas maneras. Ahora solo un Dios nos puede salvar. Solo un Dios nos puede salvar. Eso te hace pensar que aún los más sofisticados cerebros entienden que esta explosión tecnológica, hasta qué punto va a haber que tirar la raya entre si voy a seguir siendo humano o yo me voy a someter al régimen de la máquina. Eso era impensable en el pasado porque el ser humano siempre piensa que la máquina la creó para él dominarla y dominar la naturaleza. Pero ya con Artificial Intelligence, ya aún los más avanzados estudiosos de eso o los que están en las empresas ya dicen, estas máquinas se nos van a ir a tal punto que va a ser inevitable que nos van a usar a nosotros. Y está pasando, esta maquinita. La gente no puede. Mira, a la gente se le pierde el celular y es como si se le perdiera un hijo. Bueno, también es que está toda la vida de uno ahí, pero sí, pero si te das cuenta, lo justificamos y decimos que es una herramienta de trabajo, pero en realidad... Es lo único que no se te pierde. Es lo único que no se pierde. Puedes dejar al nene encerrado en el carro, pero el celular no se te fue. La gente se pone... O sea, es algo... Se habla mucho ahora de hacer dietas, pero vamos a terminar aquí, pero... Es un tema que debemos retomar, el tema de hasta cómo esta tecnología nos va a cambiar. Yo creo que el problema, de nuevo, para terminar, va a ser el dónde vamos a tirar esa raya, y hay sociedades que van a decir, pues yo, y llegarlo al nivel de Khmer Rouge, pues tampoco era. Y eso, de nuevo, es un nuevo orden mundial. Gracias, Carlos. Un placer.